Hola, buenas tardes a todos y todas. Qué gusto poder compartir este miércoles con ustedes. Es- Miren, el día de hoy es muy especial porque seguimos con la antesala al curso de neurodiversidad y y salud mental, que tiene como objetivo seguir rompiendo el estigma y seguir rompiendo las barreras y el desconocimiento sobre estas conductas del neurodesarrollo. Y con esto también vamos a romper el tabú. Hoy estoy muy contenta de presentarles a Astrid Zamora. Es una persona que tiene una excelente calidad humana y además es una apasionada de las neurociencias. Ella tiene como formación académica la licenciatura en psicología clínica, está diplomada en el espectro del autismo como tal, tiene un diplomado también en intervención integral del TDAH y las funciones ejecutivas. Además, cuenta con otro diplomado en terapia cognitiva conductual y trastornos de la personalidad y tiene amplia experiencia psicoeducando padres de familia y profesionales de la salud y profesionales escolares en torno a las neurodivergencias. Le doy la bienvenida a Astrid Zamora, ¿vale? Adelante, Astrid, puedes comenzar. Mucho gusto. Bueno, voy a compartir la presentación un momento. Permíteme un segundo, voy a compartir desde mi computadora, ¿sale? Un segundo. Listo. Bueno, esta tarde les voy a presentar el tema de estigmas y mitos relacionados con el autismo en la vida adulta, porque pues sabemos que de estos hay de sobra e impactan en muchas áreas de la vida personal de las personas autistas. Y no solo eso, sino también en las personas que les rodean. Entonces, si le puedes cambiar, Ale, por fin. Ujú. Una de las principales mitos que existe es el autismo es una enfermedad y se puede curar y básicamente muchas partes de la investigación actual giran en torno de esto, ¿no? Buscar el por qué, de dónde sale y cómo curarlo, cómo prevenirlo. Sin embargo, pues podemos saber más de ellos. Si me pones la siguiente, por favor. Y con esto les comparto una de las definiciones más actuales y menos capacitistas que podemos encontrar, que nos dice qué es realmente el autismo. Es una condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia o le da más importancia a un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización en detalles, o sea, principalmente enfocarnos en esos pequeños detalles que son de atención para la persona en la búsqueda de patrones y profundización en el área de interés. También presentan dificultades o diferencias en el proceso de los elementos de comunicación y de la cognición social típica. Y realmente estas personas, estos autores que han llegado a esta definición, una de las partes más importantes que lo hacen tan válido es que son personas autistas en su mayoría. Milton y Reaño son investigadores autistas que investigan autismo. Entonces, con eso podemos saber que no es una enfermedad y no necesita ser curado, ya que se considera incluso una forma de identidad, algo que nos hace, y si quitamos el autismo de la persona, deja de ser esa misma persona. ¿Mm? Y de ahí vamos a la siguiente, ¿no? Siempre cuando alguna persona autista adulta de diagnóstico tardío menciona
sale alguien de, ay, pero es que todos somos un poco autistas, ¿no? O también pasa mucho con el TDA. Todos tenemos un poco de eso. Eso es algo que todos hacemos. Siguiente, por favor. O hay una epidemia de autismo. Algo está pasando, ¿no? Los ultraprocesados, el azúcar, que los colorantes, hay una epidemia. Y con esto llegamos a la verdad, ¿no? La siguiente, por favor. Realmente lo que está pasando, si vemos en esta gráfica que hace Neuroinclusion, que es una página de activismo, en verde podemos ver el número real de personas autistas que existe aproximadamente, ¿no? Y este siempre ha estado estable, porque personas autistas siempre hemos sabido en el mundo. Si nos remontamos a antepasados, muchos de los inventos, por ejemplo, Einstein, se sabe mucho de su infancia que ha generado el pensamiento de que fue autista. Entonces podemos ver que antes simplemente se identificaba menos y asimismo había menos investigación, menos información, menos inclusión de todo esto, y conforme ha subido la investigación y el compartir información, también ha aumentado el diagnóstico, y si bien ha aumentado, no se ha llegado a diagnosticar a todas las personas autistas, pero ya estamos cada vez más cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mayor reconocimiento. Como ya se comparte más información, también se reconoce más. Estamos escuchando más autistas adultos, porque debemos de saber que la primera persona autista diagnosticada acaba de morir, y todavía hay personas de las primeras que fueron diagnosticadas vivas. Entonces, hay mayor escucha de estas personas. También ha habido más actualización médica, como estos grandes cursos que está creando MedScientific y otras asociaciones o escuelas que están actualizando a los profesionales médicos y del área, tanto de psicología, terapeutas, que a su vez favorece a que haya más reconocimiento. Ha habido cambios en el diagnóstico. Uno de los principales es que hasta hace 12 años en el DSM-4, el TDA y el autismo no podían ser diagnosticados juntos, y muchas personas, si no tenían tantos problemas, se decía, bueno, ¿cuál es menos peor? Te vamos a dar TDA o Asperger, para no dar ese estigma que conllevaba el diagnóstico. Esto llevaba a un subdiagnóstico de los trastornos: eras una cosa o eras otra, siendo que actualmente se sabe que en el autismo, por el simple hecho de tener problemas en las funciones ejecutivas, genera que el 70 al 80% de las personas autistas cumplan con diagnóstico de TDA también. Y a su vez, esto lleva a las coocurrencias. Muchos adultos, la forma en la que el mundo está funcionando actualmente, deja de ser de apoyo o deja de estar adaptado para las Ujú. personas autistas, y por ende está generando más ansiedad, más depresión, más burnout, y nos lleva a más casos notables. Antes simplemente era, ay, la tía que nunca se casó y vive sola y no le gusta socializar, o el viejo ermitaño del pueblo, ¿no? Pero podía funcionar la vida alrededor de ello, podían adaptarse. Ahorita ya no, ya es difícil, nos exigen que vivamos cierto estilo de vida y nos lleva a más de estas coocurrencias. Continuamos con el siguiente mito. El no pareces autista, o cuando dicen un niño que no encaja en el perfil de Sheldon Cooper o Rain Man, de que, ay, no, no parece, ¿de dónde es autista? Y pasamos a las verdades, ¿no? Siguiente, por fin. ¿Qué es lo que pasa? Debemos recordar que el autismo actualmente es un espectro. Pensamos que es así como en esta barrita de arriba, ¿no? O muy autista o poco autista, alto funcionamiento, bajo funcionamiento, pero realmente no es eso, es más como esta tabla, como un ecualizador de gráficos, ¿no? Y hay diferentes aspectos. Lo básico es la comunicación social, las conductas repetitivas y la cuestión sensorial. Y estos varían de persona a persona. Hay quienes a lo mejor no tienen tanto problema en la comunicación social, pero sí mucho en lo sensorial. Y además existen las coocurrencias. El perfil típico que pensamos es de un niño con a lo mejor discapacidad intelectual también, lo cual hace que sí, esta presentación de autismo sea más severa. Sin embargo, el autismo por sí solo no lo hace tan severo. Entonces debemos de recordar que aparte
si hay las adaptaciones necesarias, así como a una persona que, por ejemplo, tenga una parálisis en las piernas y no puede caminar, si se le da una silla de ruedas, va a poder desplazarse. Lo mismo pasa en el autismo, si tenemos estas adaptaciones, por ejemplo, sensoriales con los audífonos canceladores de ruidos, las anticipaciones, aparatos de comunicación alternativa, podemos mantener a la persona más regulada y por ende exhibe menos de estos síntomas estereotípicamente autistas. ¿Por qué? Porque está más relajada. Al final de cuentas, las conductas autistas son conductas humanas. Lo que hace el autismo es la intensidad y qué tanto nos llega a afectar en el día a día, aun cuando no es visible para los demás. Porque a veces no nos podemos ver, no parece, pero dentro de la persona está generando esa ansiedad, esos problemas sensoriales y están enmascarando. Y es muchas veces hasta que se llega a casa cuando se genera esta crisis. Entonces hay que recordar mucho esto y buscar esos ajustes adecuados. Continuamos con los autistas no son sociales, no tienen empatía. Esto parte de hace años, de las primeras investigaciones, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente, porfa. En las investigaciones se decía que venía de las mamás refrigerador y que pues que carecía de empatía, ¿no? Casi, casi como la sociopatía hasta cierto punto. De hecho, en algún momento se conoció como sociopatía autista. Y salieron las teorías de la mente, ¿no? Que en el autismo se carece de teoría de la mente. Sin embargo, actualmente una de las teorías más aceptadas es la teoría de la doble empatía. No es que no haya una empatía, no es que no haya esta teoría de la mente, sino que es como si fueran dos idiomas completamente diferentes. En esta teoría, lo que se dice es que neurotípicos, o sea, personas que no tienen ninguna condición de neurodesarrollo, y neurodivergentes, literalmente hablan idiomas diferentes a nivel contextual. Entonces, si pones a una persona neurotípica y una persona neurodivergente, no se van a entender. Sin embargo, si tú pones a dos personas neurodivergentes, pueden tener una conversación completamente fluida o hasta cierto punto normal. Sí puede parecer diferente esa conversación a las personas neurotípicas, sin embargo, fluye. Está ahí esa comunicación, no hay problemas con la sociabilidad. Además, recordemos nuevamente, es un espectro. Hay personas que buscan más este apoyo social, hay quienes lo evitan. Y pues caemos también en estos estereotipos, ¿no? De que si eres sociales, pues no puede ser. Y recordemos de nuevo, con toda la comorbilidad y coocurrencia, 70-80% de las personas tienen TDA también, y eso incluye impulsividad, lo cual pues puede impactar en el buscar estas situaciones sociales. Se sabe ahora que incluso hay personas autistas demasiado empáticas que llegan a sentir el dolor ajeno, las situaciones ajenas y llega a tener que ver con la sinestesia. La sinestesia es cuando se nos conectan los sentidos y a veces podemos probar sabores, probar colores o ver sonidos o sentir. Y por ejemplo, si alguien se lastima frente a mí, puede que yo sienta ese mismo dolor. Entonces, este tipo de sinestesia o cualquier tipo de sinestesia realmente es mucho más común en personas autistas y neurodivergentes, lo cual lleva pues a esa empatía sensorial también. Otra, ¿para qué buscas la etiqueta? No sirve de nada el diagnóstico en la adultez. ¿De qué te sirve? Ya viviste toda tu vida, funcionas muy bien, no lo necesitas, ¿no? Es una etiqueta nada más. Y pasamos a la siguiente. Realmente el diagnóstico en la adultez sirve porque conforme que vamos creciendo también van aumentando las demandas sociales. En la infancia tenemos una estructura, nuestros padres nos dirigen la mayor parte del tiempo y conforme va pasando el tiempo somos más libres, pero a la misma vez tenemos más demandas. Tienes que conseguir un trabajo, tienes que terminar una escuela, pero también tienes que elegir la carrera correcta, que se te adapte, que te guste. Y esto nos lleva a más burnout, más cansancio y esas dificultades. Sin embargo, también nos permite el entendimiento, el llegar a un diagnóstico en la adultez,
podemos entendernos mejor, saber qué es lo que está pasando y por ende eliminar y o disminuir ansiedad y depresión, que muchas veces el diagnóstico principal no es esa ansiedad o depresión, sino que es el autismo que con todo el estigma que conlleva genera estos trastornos. Entonces, al empezar a tratar y adaptar el autismo o el TDA en sus casos, podemos tener mejores resultados. Y por último, el enmascaramiento, el cual es muy difícil en las personas porque es literalmente actuar en el día a día eh, como una persona neurotípica, intentar funcionar como lo haría una persona normalmente, y esto va desde ensayar conversaciones, literalmente con todas las vertientes posibles y por haber, qué es lo que va a decir, qué tengo que responder en esos casos. También incluye fingir o pretender ciertas o suprimir emociones, suprimir las crisis. Esto puede llegar a evitar situaciones y al aislamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que si vamos a una situación donde hay mucho ruido, nos vamos a sobreestimular y tener una crisis, entonces se evita. Eh, el enmascaramiento es muy difícil y se puede ver desde la infancia. Hay quienes creen que es solo para personas con un coeficiente intelectual alto o solo con personas capaces. Sin embargo, incluso en personas autistas con nivel de apoyo grado 3 o con discapacidad intelectual, se llegan a ver niveles de enmascaramiento cuando solo en sus lugares seguros tienen ciertas conductas porque vaya, ahí se sienten seguros. Sin embargo, van a otras partes o están con personas que no conocen y tienen otro tipo de conductas, ya que pues ahí están más disregulados, pero a su misma vez detienen o contienen algunas situaciones para no generar más molestia a los demás. Al final de cuentas, el conductismo funciona mucho en este sentido. Entonces el enmascaramiento es humano general y sí, las personas neurotípicas también enmascaran. Sin embargo, la intensidad y el grado nuevamente con la que se hace en el autismo es lo que llega a hacer que genere mucho burnout. Y no es el burnout que conocemos de laboral, sino burnout por el mero hecho de existir, que a su vez nos lleva también al trauma complejo, que si se quedan en estos cursos, pues van a saber un poquito más de ello, porque es un tema que claro que se va a hablar. Eh, entonces, pues básicamente esos son los principales mitos y estigma, porque el estigma pues afecta de gran manera. Como nota, se cree que mucho de la evitación social y problemas académicos tienen que ver por el simple hecho de ser autistas. Sin embargo, ahorita ya se está creyendo y aceptando la teoría de que realmente esto es solo por el estigma. Solo por el hecho de tener una etiqueta ya se esperan estos resultados o estas situaciones y por ende lleva a dichos resultados. Así como antes a una persona con síndrome de Down se pensaba que era una discapacidad intelectual y no se le ponían muchos objetivos o esperanzas y por ende no lograba mucho, pero actualmente ya se sabe que no, que pueden funcionar como cualquier persona y se está viendo. Lo mismo pasa en el autismo. Entonces, tenemos que continuar con estas adaptaciones, con este entendimiento, con estas capacitaciones para poco a poco tener más entendimiento, vaya, y más funcionamiento entre los demás. De esa manera vamos a lograr adultos más regulados y niños y mejores resultados también. Muchas gracias. Hasta aquí. Mm, Listo, voy a abrir para las preguntas y aparte me dejas pensando y cuestionándome muchísimas cosas para darle continuidad a la charla que yo di el miércoles pasado. sí. Algo que me hace muchísimo ruido es que también hay muchas personas que utilizan de sobremanera esto de la neurodiversidad y se etiquetan en el sentido de que, yo también soy neurodivergente, pero se sabe que ser neurodivergente es tener algún tipo de condición del neurodesarrollo, que Ujú. es TDAH, tener, ser autista, algún problema en el aprendizaje. ¿Tú qué opinas de las personas que tienen un trastorno de personalidad o un trastorno afectivo bipolar
o esquizofrenia entrarían en la clasificación de una neurodivergencia, porque también se está utilizando de sobremanera. ¿Tú qué opinión tienes respecto a esto? Creo que sí, porque al final de cuentas neurodivergencia es todo lo que diverge de la Ujú, normalidad. Una persona con esquizofrenia tiene esta ujú, divergencia de la normalidad. En investigaciones se ha encontrado que también se carece de esto ujú, llamado teoría de la mente. Sin embargo, hay quienes dicen la depresión ya es neurodivergencia porque causa una diferencia en el funcionamiento neuronal, que si bien sí, no es algo a la larga. eh, ujú, los trastornos de personalidad ahorita se consideran neurodivergencia adquirida, no es algo con lo que naces, pero se sabe que el trauma te genera ujú, los mismos cambios a nivel neurológico que el autismo, que el ujú. TDA. Eh, en mi propia opinión, yo considero que muchos trastornos de personalidad están sobrediagnosticados. Sí. Por ejemplo, el TDA y el autismo en mujeres lo diagnostican como TLP o histrionismo, o sea, un trastorno de la Ujú, personalidad histriónica. Entonces, desmenuzándolo correctamente, yo creo que los números de trastornos de personalidad también disminuirían. Entonces, sí genera algún tipo de neurodivergencia, pero hasta cierto punto, pues se sabe, no es lo mismo que cuando crecimos con ello. Y mira, también te quería hacer una pregunta, ya que el día de ayer también se conmemoraba el Día del Asperger. Ahora, ¿tú qué opinión tienes de seguir hablándolo o visibilizándolo en función del espectro del autismo o que ya no utilicemos este síndrome por todo el antecedente histórico que, que tuvo y en función del capacitismo fueron la separación de los niños? ¿Qué opinión tienes tú al respecto que pudieras compartirnos? Esto apoya las teorías eugenistas, ¿no? De que si me Ujú, funcionas, pues sobrevives, si no me funcionas, al campamento 15, que era donde pues había ujú, eugenesia pues lamentablemente les asesinaban. Esta creencia ha estado siempre. Definitivamente hay que hablar de Asperger desde el punto de vista histórico, contextual, porque sí fue alguien que aportó de cierta manera a la historia de. ujú, Sin embargo, yo coincido con que es un espectro, diferentes niveles de apoyo y es una discapacidad ujú, contextual, movible, dinámica. Una situación inesperada puede pasar, puede ser que pasemos de necesidad de apoyo 1 a necesidad de apoyo 3. Entonces no podemos separar como Asperger y autismo. Ahorita también se quiere mucho hacer el autismo profundo. Sin ujú, embargo, realmente son personas que pues se tienen también discapacidad intelectual, generan más esta sintomatología, sí, pero no es solo por el autismo. Y al final ujú, de cuentas, teniendo las adaptaciones correctas, se puede ver mejor resultado. Al final hay que escuchar a todos y todas, autistas con nivel de apoyo 1, con nivel de apoyo 2 y nivel de apoyo 3, ujú. que creemos que el nivel de apoyo 3 no tienen forma de comunicarse, pero sí lo tienen si se los damos, con esta es comunicación alternativa aumentativa, escuchando a sus cuidadores, etcétera. Mira, Astrid, también nosotros en el lenguaje de la medicina, nosotros hablamos de signos y síntomas. Y Claro. aquí nos preguntan, ¿cuáles son los principales signos, me imagino, de una persona autista en la edad adulta? ¿Tú cómo podrías identificar a una persona autista cuando entra a tu consulta? Uy, lo primero es la presentación, o sea, es muy diferente una persona neurotípica a una persona neurodivergente porque comienzas a ver esto así como de, ay, el pretender, que a veces se puede confundir con ansiedad. Y con el pasar de la plática ves mucho esta rigidez, porque en la Ujú, adultez sigue, pero está enmascarada. Muchas veces, por ejemplo, en las evaluaciones dice, el típico, ¿no? ¿Necesitas rutinas para funcionar? No, pues no. Pero si desmenuzas, ok, a ver, dime más o menos tu día, ¿no? Y resulta que sí tienen rutinas, se despierta, se levanta, va al baño, después va a comer, lo que sea, o sea, y no se dan cuenta, lo hacen sin darse cuenta, vaya, y si les preguntas, ok, ¿y qué pasa si por alguna razón no puede pasar de esa manera? Si ese día no hay agua y no puedes ir al baño cuando te levantas, no, pues sí me pongo mal, sí me genera mucha ansiedad, sí me estreso.
También está mucho lo sensorial, que muchas veces igual está, es que, pues no, no me molesta el ruido, ok, ¿qué pasa si vas a lugares ruidosos? No, no voy a lugares ruidosos. Ujú, Hay que pensar en quitar esas muletas. Lo primero, normalmente, cuando llega una persona sin diagnóstico autista ya en la adultez, hasta ahorita el 80% de quienes me han tocado ya tienen una sospecha y no te lo dicen en un inicio porque pues muchas veces somos desestimados y de que ujú, exagerados y así, ¿no? Entonces van aventando como que roquitas o pistas de que, ay, es que me han dicho que a lo mejor y puedes ujú, ver estos steamings, estos movimientos, la tensión, un poquito de la dificultad con los ujú. gestos y conforme vas generando ese rapport, se van Sí. soltando y empiezas a ver más. A lo mejor si antes estaban tensos, empiezan ya a gesticular más notoriamente, hacer más steaming libremente. Entonces es muy curioso ver esa progresión. Hasta ahorita no me ha tocado a alguien que no tenga ya una sospecha. Eh, Ujú, entonces eso también es muy importante. Sin embargo, en la calle, en el día a día, de pronto me pasa que alguien menciona algo que me hace mucho ruido con mi experiencia y me quedo pensando, ok, a lo mejor puede ser y a veces llego a hacer preguntas, por ejemplo, pasa con esto, o yo digo incluso algo en mi situación y, ay, a mí también me pasa eso. Ok, ¿y cómo lo manejas o qué tan seguido? Por ejemplo, mucho de la cuestión sensorial o esto de las rutinas, esta necesidad de repetición a veces de las cosas. Ay, es que veo, siempre que me siento mal, veo esta serie. ujú, O para poder yo cambiar de una situación a otra, tengo que primero ir y tomarme un café. O todos los días, antes de dormir, leo 10 minutos y si no leo, no puedo dormir. Este tipo como que de ujú. situaciones a veces te da esa sospecha. Mira, también algo que me llamó mucho la atención, y yo me imagino que el público también, acerca de la empatía, las emociones, pero aterrizándolo a los sentimientos románticos. Preguntan que si una persona autista puede establecer una relación no romántica con otra y principalmente que sea neurotípica, que no sea neurodivergente y que a veces en ocasiones pues pueda generar ansiedad, depresión. ¿Cómo se puede relacionar una persona autista de este tipo de formas de expresar el cariño y el amor? Ajá, de que se puede, pero como Ujú, todo, lo importante es el entendimiento. Por eso es tan importante hablar de estas ujú, cosas y escuchar. Si la persona neurotípica está dispuesta a entender de dónde vienen estas conductas o las situaciones y hacer, sobre todo, dar, por ejemplo, anticipación en las situaciones que pueden generar ansiedad o sobrecarga. Esto puede llegar a hacer que sea más de ayuda, porque incluso se puede llegar a crear esa forma de cuidador hasta cierto punto, donde ujú, generamos esas adaptaciones. Al final de cuentas llega a ser pesado, sí. Y conozco pocas relaciones de neurotípicos con autistas. Sin embargo, ujú, sí existen. Es más común, la verdad, TDA con autistas, porque se complementa mucho. ujú. Está más este entendimiento, además de que por lo mismo de la teoría de la doble empatía y que nos entendemos mejor con personas neurodivergentes, tendemos a tener amistades y acercarnos más con personas neurodivergentes, aún sin saber muchas veces que tienen un diagnóstico. ¿Consideras que en este sentido influye mucho el sexo género en los procesos adaptativos de las personas cuando se les diagnostica autismo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque se esperan diferentes cosas. Se esperan diferentes cosas de un hombre y Ujú, una mujer. Un hombre que llega a ser emocional, pues es extraño, ¿no? Porque los hombres no deben demostrar ujú, emociones. Entonces, si un hombre muestra la misma intensidad emocional que una mujer o un hombre asignado al nacer realmente, ¿no? Va a conllevar a un diagnóstico más temprano. Además, los intereses especiales o intereses profundos suelen ser más funcionales en las mujeres, como por ejemplo una niña que está
hiperfijada en el ballet, en los caballos o en Ujú, este tipo incluso en artistas, suele ser más aceptado que un niño hiperfijado en, ay, carritos, en trenes, es ujú, más anormal hasta cierto punto, ¿no? El grado de fijación. Además, de nuevo, o sea, si llega una mujer, y esto lo he vivido en primera persona, si llega una mujer con un cuadro de una crisis emocional, con esas emociones muy intensas, entre otras ujú. cosas, aún, por ejemplo, con un psiquiatra, lo primero es, TLP, pero si llega un Ujú. hombre con el mismo tipo de situaciones, sí se le desentierra un poquito más y generalmente se les da el diagnóstico de, por ejemplo, autismo o TDA, y esto me pasó con una amistad que fuimos con un mismo psiquiatra hace varios Sí. años y a mí se me dio en aquel momento el diagnóstico de TLP con una sola sesión de 15 minutos en Ujú. urgencias y a él se le dio de TDA. Entonces, en situaciones muy similares. Entonces, sí pasa mucho que según el género con el que fuimos criados, el sexo con el que fuimos criados, genera diferentes expectativas y por ende diferentes presentaciones de los síntomas. ¿No consideras también a veces que el que te diagnostiquen trastorno por déficit de atención o que te digan que eres autista es porque también se genera mucho miedo porque no cumplimos o no podríamos cumplir los requerimientos intelectuales que dijera la sociedad y más con las antiguas generaciones, por ejemplo, las generaciones X principalmente, ya que hasta por el proceso de la crianza y cultura, se veía estos estereotipos de la proyección del éxito hacia los hijos. ¿No crees que también esto pudo ser una influencia tremenda para evitar los diagnósticos? Sí, claro, porque esto conllevaba también al enmascaramiento. Por lo Ujú, mismo, y como no se hablaba, simplemente suponíamos ujú, que este tipo de situaciones que nos pasan es normal en todas las personas y las otras personas sí lo pueden manejar, pues yo también tengo que, entonces lo voy a ocultar. ¿Por qué? Porque tengo que ujú. lograr estas expectativas de las otras personas, de mis padres, o a veces ni siquiera tenían realmente esas expectativas o no nos las ponían, pero como es lo que se supone que todos deben esperar a tener una carrera, tener un buen trabajo, etcétera, pues yo también lo tengo que hacer, ¿no? Entonces sí genera mucho esa ansiedad, ese burnout y Ujú. la compensación o enmascaramiento. Y tú como psicóloga, como persona experta en el manejo de autismo, ¿cómo podríamos prevenir el burnout o intervenir para que éste disminuya la intensidad y posiblemente la disfunción de esta persona autista? ¿Qué recomendaciones nos puedes ofrecer? Lo principal es la identificación. Por eso es tan Ujú, importante el diagnóstico, así sea tardío, como se conoce. Hay personas de 50, 60 años apenas recibiendo un diagnóstico y por fin ujú, entienden. Y por lo mismo de que podemos entender mejor, ok, X cosa me pasaba por esto, no era porque yo fuera exagerada, sino que si no sigo mi rutina, me disregula a lo largo del día. eh, Esto lleva a tranquilidad. Elimina esta culpa de, ay, es que yo no puedo, es que no soy suficiente, sino que, ok, entiendo que hay algo que pasa en mi cuerpo, en mi mente, que no me permite seguir estas estructuras socialmente normales, ¿no? Eh, Además del entendimiento, las adaptaciones sensoriales, las adaptaciones en cuestión de rutinas, ujú, recursos visuales como los timers o a estructurar más el día a día, pero principalmente identificar los disparadores, el perfil sensorial. Perfil sensorial es muy importante y se habla muy poco de ello más que en los ujú. niños, siendo que sabemos que es algo de vital importancia. También otra cosa que yo agregaría es entender las concurrencias que hay en el autismo. Ahorita ya se sabe que hay muchas situaciones o trastornos del tejido conectivo, hay mucho POTS o hipotensión ortostática, eh, taquicardias Sí, ortostáticas. las desautonomías son bastante Ajá, frecuentes, los problemas exacto. oftalmológicos, ¿sí? Hay muchas correlaciones. La dispraxia, ya ves, Ujú. luego están las personas cayéndose de las escaleras porque no vieron los tres escalones.
o tirando todos los vasos y Ujú. desde la infancia nos dicen torpes, pero realmente es esto, o sea, el cuerpo no coordina correctamente o no ve, eh, y el entender esto y hacer estas Ujú. adaptaciones lleva a una mejoría de vida, va reduciendo la ansiedad, va Por reduciendo la supuesto. culpa y nos lleva a sentirnos mejor y eliminar el burnout. Y sobre todo darnos tiempo. A veces pensamos que es de un día para otro, pero algo que le digo a todos mis pacientes, tienes tu edad con tu cerebro, con esos pensamientos. Necesitas por lo menos la mitad de ese tiempo para poder sanar una herida, así como no vas a apurar a una cirugía que a lo mejor tarda 6 meses de recuperación, o por ejemplo en el parto son hasta 2 años de recuperación completa del cuerpo que se necesita, no le vas a dar un día a una recuperación mental. Necesitas Ujú. tiempo, continuidad, entendimiento, a veces es reabrir esas pequeñas como que heridas y encontrar esas adaptaciones que te ayudan, encontrar eso que te gusta y aprovechar esos hiperfocos. Sí, la doctora Graciela comenta, una persona con autismo puede ser brillante en lo que se hace de adulto. Claro, si una persona, por ejemplo, en mi caso yo que siempre me interesó la salud mental, entender el cerebro, Ujú, hacemos de nuestros hiperfocos nuestra carrera o nuestro lugar de estudio, claro que nos va a llevar a ser brillantes y exceder en ello. Por eso de pronto hay, estereotípicamente hablando, hay carreras más autistas, el análisis de ujú, datos, por el encontrar patrones, hay ciertas ingenierías que se pueden ver muchas personas autistas en ellos. ¿Por qué? Porque es en donde suelen tener estos hiperfocos. Entonces, si así sea cualquier cosa que le interese a una persona autista, si se lo propone, y aunque no, porque pues si es su hiperfoco, va a hacerse una persona experta en ello. Entonces puede aprovechar eso y brillar. mm. Oye, y por ejemplo, si a mí me diagnosticaron trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿cómo lo puedo diferenciar si tuviese también autismo? ¿Qué diferencias hay entre uno y el otro? ¿Cómo lo puedo distinguir? Porque eso preguntaban también la sesión pasada y a qué edad es conveniente iniciar los protocolos de estudio. Claro, aquí, y es algo muy debatido actualmente, de hecho hay varias Ujú, investigaciones que están proponiendo que a lo mejor son incluso el mismo espectro. Eh, ujú, yo personalmente considero que el TDA, trastorno de déficit de atención, tiene más cuestión de funciones ejecutivas, más de estos ujú, problemas con el foco de atención. Hay una teoría actualmente que se llama monotropismo, que habla de sí, cómo el cerebro autista se enfoca en una sola cosa que suele ser de interés y necesita terminar eso. En el TDA podemos ser politrópicos, o sea que podemos tener varios intereses o incluso monotrópicos. También recordar la estadística, ¿no? 70-80% de las personas autistas van a coincidir con el cuadro de TDA porque al final de cuentas coincide con muchas cuestiones de funciones ejecutivas. Sin embargo, la principal diferencia para saber si es uno de ellos puros es, por ejemplo, en la cuestión social. Cuando es problemas sociales por TDA, solemos ver más impulsividad y más problemas, que esa impulsividad lleve a que no se vean ujú, ciertas situaciones, o por el otro lado, la cuestión sensorial suele ser más intermitente. Es solo cuando el cerebro está ujú, sobreestimulado o no está correctamente regulado que se tiene estas diferencias sensoriales, como por ejemplo la hipersensibilidad auditiva. ujú, Solo cuando estás muy estresado notas esa hipersensibilidad. Y en el autismo no, en el autismo es todo el tiempo. Una persona que tiene ambas diagnósticos incluso puede ver dos perfiles sensoriales, uno más ujú, por el TDA y uno más por el autismo. Otra cosa, en el TDA no existe tanto esta repetición. Suele haber rutinas como compensación. Si yo ya sé que siempre se me pierden las llaves, las voy a poner aquí. Y si no las pongo ahí, se me pierden de plano, ¿no? Sin embargo, no es en todo, sino solo en esas ujú, situaciones típicas o más típicas del TDA. Una de las cosas más similares a veces es la intensidad emocional. Sin embargo, esta igual es más común en el TDA que en el autismo. En el TDA todas las emociones se sienten el triple, cuádruple de intensas que las personas normales y podemos pasar de 0 a 100
en un segundo, y en el autismo puede ser un poquito más variable Ujú. esto. Sí, pero aquí no me quiero ver como muy de biológica, pero sí tiene que ver con la estructura del cerebro, la corteza orbitofrontal, sí, la impulsividad, sí, tienes totalmente la razón. El otro día también estaba checando en Facebook y salió una publicación que también tú compartiste y que yo también interactué en ella, que decía que no deberíamos de ver tampoco el TDAH y las personas autistas como enfermedad, porque no lo son, pero sin embargo sí necesitan entrar en esta clasificación porque sí llegan a ser incapacitantes por estas comorbilidades o transdiagnósticos, porque se unen y esto causa el malestar emocional. ¿Qué nos puedes compartir al respecto de este tipo de publicaciones que a veces nos encontramos en Internet y qué tanto nos pueden desinformar o perpetuar estigmas o estar haciendo cosas que pueden violentar las personas neurodivergentes? Es que principalmente hay que diferenciar enfermedad de discapacidad. Una Ujú, discapacidad, el tener lentes es una discapacidad. ¿Te hace menos? No. ¿Ocupas curarlo? Ok, a lo mejor sí, necesitas estos apoyos, necesitas los lentes o una cirugía. Sin embargo, vas a ujú, seguir teniendo a lo mejor esa deficiencia. Sin embargo, en estas situaciones son discapacitantes principalmente por el entorno, por esta falta de entendimiento, por estos estigmas que están. Muchas veces si se tienen esas adaptaciones alrededor, podemos ver que es menos. Sin embargo, justo sigue siendo, ¿por qué? Porque no podemos a veces funcionar de la misma manera que los demás. Al final de cuentas, pues recordemos que es dinámico, puede allá afuera parecer 100% funcional, hablando de funcionalidad, y en casa no tanto. O tener estas diferencias. El otro día estaba viendo un TikTok justo, ¿no? De una persona que dice que es cuidadora de su hermano autista de treinta y ujú, cuatro años y dice, mi hermano tiene un trabajo, mi hermano puede vivir solo, pero no se puede hacer un empaderado de queso, no puede ir de compras, entonces ahí es donde le tengo que ayudar. Final de cuentas ujú. es encontrar nuestras fortalezas y explotarlas, pero también reconocer en dónde tenemos esas deficiencias y necesitamos a lo mejor un poquito de ayuda. No se trata de curar, sino de entender, Ujú, así como a una persona pelirroja que pues sabemos que tiene problemas a nivel físico, porque por ejemplo no soportan la anestesia de la misma manera, necesitan más anestesia. No por eso le vas a querer curar lo pelirrojo, sino que vas a hacer las adaptaciones y vas a darle pues la dosis de anestesia que necesita. Lo mismo por acá. Y actualmente aquí en México, por ejemplo, el TDA, dislexia, dispraxia, todas ujú, no se consideran discapacidades, pero lo son. ¿Por qué? Porque divergen del funcionamiento normal que se espera que tengamos. En Estados Unidos sí han logrado un poquito más de ese avance y bajo ujú. el acto de las discapacidades ya entran. Entonces, a lo mejor ahí falta que México se ponga un poquito las pilas con eso. Pues esperemos, porque esto debería de ser un punto de partida para la inclusión y con esto tengan más acceso también a los servicios de salud y así prevenir y estar fomentando todo esto relacionado también a los derechos humanos, porque si no, imagínate a dónde va a llevar este tipo de diagnósticos y vamos a seguir separándolos de ciertos grupos y vamos a seguir segregando a las personas, siendo que podemos trabajar desde nuestras propias diferencias, identificando nuestras fortalezas principalmente. Así es. Al final de cuentas hay que recordar, todos somos neurodiversos porque todos tenemos mentes diferentes, pero dentro de Mm, neurodiversidad, la neurodivergencia, que ya es ujú, quienes parten completamente de lo normal, y dentro de este paraguas que pues también se está usando mucho como término general justo por estas diferencias, porque hay quienes de no del todo llegan a entender o es más fácil que explicar todo el diagnóstico por las correlaciones. Entonces hay que ser más empáticos y entender, escuchar. Por ejemplo, ahora se dice mucho, están los carros estos que hay. Viene una persona con autismo a bordo. Sin embargo, no debería ser necesario explicar los diagnósticos de las personas para tener esta empatía. ¿Pueden ser un apoyo? Claro que sí, pero no debería de necesitarse para que apenas así, ay, sí es pobrecito, entonces sí puede tener la crisis aquí, porque todos tenemos derecho a tener esos momentos y tener necesidades de apoyo.
Astrid, me han encantado todas tus respuestas. Yo creo que me dejas con más dudas y con más ganas de seguir leyendo. Yo creo que vas a ser la causante de que yo me desvele en la noche y que siga revisando los temas para yo prepararme para mi siguiente sesión, que sería la siguiente semana. Y además, nada, nos faltó darle respuesta a una de las preguntas. Si podríamos definirnos lo que es la mamá refrigerador. Ok, sí. Mamá refrigerador se creía antes que eran las mamás poco afectivas con los niños. Estas que no expresaban emociones, que no convivían con Ujú. ellos, y esto llevaba a obtener un diagnóstico de autismo después. Como el niño no recibió ese afecto, era hasta cierto punto como que un trastorno de apego, ¿no? Que después pues no tenía, no expresaba emociones, no mostraba empatía porque no se le mostró en su momento. Ahorita ya se sabe que muy probablemente estas mamás que encajaban en ese perfil probablemente también eran autistas y tenían una manera diferente de expresar el afecto. Y súper se ha desmentido, se sabe que puedes tener la crianza más afectiva y mostrar signos de autismo después. Y también puedes tener la crianza más fría y no tener este diagnóstico. Sí, me dejas así pensando muchísimo, porque también muchos de los adultos que yo diagnostico en el consultorio de la edad adulta vienen pensando porque diagnosticaron a los hijos Así es. autistas y con TDAH y es, no, doctora, yo desde pequeño traigo esto, 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 y eso es lo que me llama la atención y es lo que me hace venir a la consulta. Y esto se te hace súper bonito porque estás validando y dando un diagnóstico. El otro Así día también platicando con una amiga que está estudiando psicología, ella le comentaban que algunos psicólogos están en contra de dar el diagnóstico, porque sería etiquetar a una persona. Pero, por ejemplo, en mi opinión muy particular, ahorita me dices tú qué opinas. Yo considero que si a una persona se le brinda un diagnóstico, con este se le van a dar herramientas, porque esa persona tiene que dominar este diagnóstico que se le está dando. Esto nos va a ayudar a prevenir el estigma y esa persona se va a sentir menos culpable de asistir a atención médica. ¿Tú qué opinas al respecto en relación a la psicología y los diagnósticos? efectivamente, al final de cuentas es una etiqueta si no le damos funcionamiento. Y era algo que Ujú, leía en uno de los cursos. Si va a ser útil para ti, porque te va a hacer encontrar estas adaptaciones, entenderte y vaya a hacer algo en ujú, base a, es útil y hay que darle esa prioridad. Sin embargo, si no hay esta utilidad, estas adaptaciones, esta búsqueda de entendimiento y solo se usa, vaya, como ujú. etiqueta de, ay, es que soy así porque soy autista, es que soy así porque tengo TDA, pues entonces no tiene caso porque va a seguir siendo igual. O incluso hay personas que han podido tener el privilegio de tener toda su vida con adaptaciones y sí muestran este, se le llama fenotipo ampliado de autismo, donde tienen estos rasgos, pero a lo mejor no necesitan el diagnóstico porque tienen esas adaptaciones, porque están funcionando correctamente, no se les está generando ansiedad, burnout, etcétera. Entonces, sí varía de situación, pero generalmente, si vamos a darle esa utilidad, si le vamos a dar un funcionamiento, adelante. Es algo que nos puede dar mucha claridad, llega a generar duelo, pero llega Ujú, también, es más la claridad y lo que puede cambiar a futuro, porque es como un cáncer. Si vas a un médico físico y te están tratando un dolor de cabeza y solo te están dando paracetamol, ibuprofeno, y nadie te checa hasta que un día te hacen una resonancia magnética y descubren un tumor, y ya te lo pueden ahora sí como que quitar o dar el tratamiento y se sí. te va a quitar el dolor de cabeza. Entonces, un diagnóstico correcto lleva un tratamiento correcto, así sea solamente adaptaciones, terapias, entendimiento. Y aquí entra también esto de develar o dar a conocer el Ujú, diagnóstico. Si lo vamos a dar a conocer como forma de una excusa, de pues es que no puedo entregar los trabajos porque tengo TDA y me distraigo porque soy autista y no puedo socializar, pues no, al contrario, solo crean más estigma. Pero sin totalmente. embargo, si vamos a develarlo con un punto de dar a conocer, de dar información,
que muchas veces lleva a que personas se nos acerquen y, oye, a mí me pasa lo mismo y probablemente que reciban un diagnóstico. En ese caso, adelante, nos puede ayudar. Eso sí, en los ambientes laborales, escolares, donde necesitamos adaptaciones, de nuevo, si vamos a aceptar estas adaptaciones, como en la escuela, a lo mejor estar más cerca del maestro, tener otro tipo Ujú, de explicaciones, es necesario y es muy útil, porque puede ser incluso peor. Hay muchos papás que dicen, no, es que no le quiero decir a mi hijo que es autista, porque va a creer todas las etiquetas. Sin embargo, siempre se nos va a etiquetar. Si no nos dan el ujú, diagnóstico, vamos a ser flojos, vamos a ser controladores, enfadosos, berrinchudos, etcétera. Entonces, de una manera u otra vamos a tener etiquetas. La situación es, ¿quieres que sea una etiqueta útil, que te funcione ujú. y te ayude a crecer? ¿O quieres que sean esas etiquetas dañinas que después generan más problemas? Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en este sentido todas las personas nos merecemos un diagnóstico y por lo tanto esto va a mejorar nuestro pronóstico, nuestra calidad de vida, porque sí, es bien cierto que cuando dominas tu neurodivergencia puedes tener el poder de controlar tu propio camino y convertirte en psicóloga o en psiquiatra. Claro que sí. O Sí, si tienen otros hiperfocos, pues también otras cosas, ¿no? hay que aprovecharlo totalmente. Considero que este es apenas un bocadito de lo que nos espera para el curso. Astrid, te agradezco mucho tu tiempo, tu conocimiento, estos deseos de compartir con el público. Se conectaron 151 personas. Estoy muy contenta de que estemos llegando a muchas personas y con esto seguir trabajando contra el estigma. Y aparte me encanta nuestra leyenda de que la ciencia nos une y que también nosotras estamos hablando desde nuestro privilegio, rompiendo los techos de cristal y que podemos estar aquí compartiendo de este tema principalmente que es estigmatizante cuando no se tiene un diagnóstico y no se habla desde una perspectiva de género. Ujú. Muchísimas gracias, Astrid, por tu participación. Por nada, gracias a ustedes por la oportunidad de tenerme y por todas las preguntas. No, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos los que participaron, que se conectaron. Se va a dar un seguimiento por correo electrónico para sus asistencias. Quisieron hackearnos la cuenta, pero no se llevó a cabo. Les mando un abrazote y que tengan una excelente noche y esperen cosas mejores todavía para el siguiente miércoles, hasta que iniciemos el curso. Hasta pronto, descansen. Buenas noches a todos y todas. Gracias, gracias Ale, gracias Astrid. Increíble clase, nos deja pensando mucho y bueno, fíjense que no es la primera vez que nos pasa. Y bueno, aquí se comparte ciencia en forma de luz, eso es bien interesante, ¿no? Fíjense que Totalmente. eso, quizá por ello llegan también algunas otras personas. Pero bueno, Sí. les compartiremos por aquí en el chat la liga de asistencia del día de hoy. Allá se encuentra ahí, la pueden dar clic Ujú. y contestar. Y bueno, la información del curso se las mandamos por mail, la misma que ya se encuentra en redes sociales si nos siguen. Y también si asistieron a la clase de la semana pasada, también ya se les mandó, pero no se preocupen, todo se les va a mandar por mail. Así es que muchas gracias, un gusto Astrid, gracias Ale siempre por estar por acá y bueno, a toda la comunidad de Med Scientific que si entran 10 personas raras, sabemos 13,000 en este grupo que nos gusta compartir la ciencia y hacer cosas buenas. Así es que un saludo, gracias Ale, otra vez Astrid. Cuídense mucho, un placer seguir compartiendo con ustedes, porque la ciencia nos une. Un abrazo, bye. Hasta pronto.